Un tiempo habían aparecido unas estelas, también unas piedras extraterrestres. Causaron revuelo en redes sociales. Y como siempre, el universo me coloca ahí, en medio del tiroteo, en donde escépticos decían que era fake y aquellos descubridores decían de que esto era hecho hace miles de años. Cuando el universo me coloca precisamente en ese punto, entre el escepticismo y la realidad, es ahí donde empiezan a llegar las pruebas, unas pruebas que atestigué. Así que no se pierdan este programa, porque estará impresionante. Dicho eso, welcome to the jungle. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Este 24 de marzo en Ciudad de México presentaré la conferencia Seleccionados por Extraterrestres y luego el 30 de marzo estaré en Los Ángeles, así que no se lo pueden perder. Habrá conocimiento prohibido, meditaciones y otras cosas más, así que no se lo pueden perder. Dicho eso, que comience el conocimiento prohibido. Este video es exclusivo para Marcelo Vladimir Larín, 1 de noviembre del 2017. Estamos grabando un cráneo de jade imperial. Tiene un peso de 9.6 kilogramos. Cuando me llegaron estas imágenes, tuve diferentes informantes. Mire usted esta estela, donde combina alienígenas con sirenas. Esto es algo en lo cual ya los Anunnakis hablaban de esto, de dioses que venían de las aguas. Pero si vemos cómo el mundo acuático se unió con el mundo terrestre. Estas piezas que usted está viendo, bien puede decir que son fake, que son falsas. Pero si yo le digo que estuve en el lugar donde las encontró, quizá ya no pensaría lo mismo. Y si le cuento de que no solamente es un lugar, hay muchísimos lugares donde estas estelas empezaron a salir. Yo estuve por lo menos en 3 lugares. Una finca, o más bien hectáreas y hectáreas de tierra, una montaña y bajo un lago. Yo doy fe de que esto no es artesanía, en donde estas son como cápsulas del tiempo, donde nuestros ancestros extraterrestres dejaron evidencia que no estábamos solos. Una evidencia en los cuales es tangible. Una evidencia donde también nos narra otro tipo de seres, como este, como insectoide. Este de cráneo alargado, idéntico, un cráneo alargado de la realeza,
idéntico como el que se encontró en el norte de México en un cementerio, idéntico a la realeza pre-inca y a los egipcios. Ahí usted vio ese video, que era una de las pruebas que le pedía a este grupo de personas, en los cuales me escribieron y me dijeron que estaban encontrando piedras extraterrestres. Claro, la historia era mucho más grande. Eso solamente era la punta del iceberg. Y como siempre, cuando hay personas que me contactan, siempre les pido que me manden un video de pruebas, si son ellos los que han encontrado directamente las piedras u otro tipo de hallazgos. Y fue así donde eso empezó a llamarme mucho la atención. Entonces decidí viajar a México. Viajé a México y viajé en 3 lugares. Uno de ellos fue Puebla, otro de ellos fue allá en Tijuana y otro de ellos fue otro estado que por el momento me lo voy a reservar. Cuando empiezo a ir primeramente a Puebla, en Puebla fue lo más impresionante que prácticamente he visto referente a estas piedras. Había que subir como una especie de montaña, porque a diferencia a las que se encontraron en Michoacán, era algo muy diferente. Entonces empecé a subir poco a poco toda la montaña y de repente había una cueva. Estas personas que me acompañaron, lo que habían encontrado era aparentemente una mina. En esa mina es que se encontraba, pero claro, ellos decían que era una mina, pero nunca habían rieles, no había nada de eso, sino que eran como una especie de pasadizos. Entonces comenzamos a entrar adentro de la montaña. La piedra era como de mi estatura, yo mido 1,60 m. Entonces la piedra que se movía, se rodaba, medía 1,60 m y prácticamente a ras podíamos pasar. Empezamos en esos pasadizos y me impresionaba porque pareciera ser que eso sí fue obra humana, como había sido tallada. Pero en el suelo no se veía ni una sola, pero ni una sola marca que eso era una mina o podían haber sido rieles. Lo otro que llamaba la atención es que no había nada que la sostuviera, era meramente una cueva. Eso sí que me llamó muchísimo la atención. Posterior a eso, al caminar unos 10, 12 metros en su profundidad, así horizontalmente, nos encontramos las primeras estelas. Eran como verdes, medían un poco más alto que yo, 1,80 m, tenía básicamente el aspecto de los extraterrestres grises. Las que le voy a ir poniendo en este momento no son las que yo vi, sino que estas son unas que salieron en otros lados, porque lastimosamente, ¿verdad? En ese día, en esos momentos, yo grabé todo eso con este teléfono, pero este teléfono se me quedó muerto. Entonces, se me infló la batería y le he puesto otra y se me quedó muerto. Pero aquí es donde están todas esas imágenes que no he podido sacar en YouTube. Y conservo todavía este teléfono porque hay mucha evidencia acá. En este teléfono está el ingreso a ese lugar. Y lo que te voy a contar más. Cuando ingresamos a este lugar, me encuentro que está estas estelas con la tipología de los grises. Y en otra recámara estaba algo muy increíble. Era algo que solo había escuchado en Rumanía. Y era que vi un esqueleto que medía un poco más de 3 metros, pero este estaba sentado, como si hubiese sido un trono, un rey, no sabía qué era, pero medía 3 metros y estaba sentado en un trono. Aparentemente era como, parecía que era concreto, era tierra, no sé decirte realmente qué material era, pero estaba este ser que medía más o menos
3 metros. Incluso todavía estaba una especie de corona sobre su cráneo. Eso fue lo que más me impresionó. Sus manos no tenían 5 dedos, tenían 6. Se habían caído. En cuanto al esqueleto, me pregunté por qué todavía es que mantenían los pliegues de los huesos. Es decir, no es que estaban desarmados. Era como en los museos, de los esqueletos del tiranosaurio y todo, pues así. Pero este prácticamente tenía todo completo, exceptuando las manos que se habían caído. Esto me recordó muchísimo al caso del monte de Busegui en Rumanía. En Rumanía existe ese misterio, que allá por el 2004 empezaba a salir una historia impresionante, donde unos militares andaban haciendo un operativo ahí en las montañas. Y básicamente se replica la historia. Ellos encuentran una pequeña cobertura y se meten en la apertura y están viendo que cada vez que van ingresando, la apertura crece y crece hasta que se encuentran con una bóveda que medía 20 metros y lo que encontraron adentro eran mesas que de altura tenían 5 metros y 10 metros de ancho. Era una habitación que no era para personas normales de estatura, 1,80 m, 1,60 m. No, esto iba mucho más allá. Y esto está debidamente documentado porque estaba dentro de las montañas. Curiosamente, muy curiosamente, en paralelo que empiezan a sacar esto, Estados Unidos empieza a ofrecer préstamos a Rumanía. Y la tecnología que estaban ahí se la llevaron los estadounidenses, como casi siempre suelen hacer. Esto que yo había escuchado en Rumanía, donde fui a investigar también eso, era muy semejante a lo que yo estaba viendo en primera persona acá en Puebla. Pero luego hay otras cosas que me impresionan, que como si la madre tierra, la Pachamama, como vos querás decirlo, empezó a expulsar estos vestigios, empezó a expulsar estas piedras. Ahora, cabe recalcar que habían otras personas que cuando estuve ahí, ellos me llevaron a sus casas y claro, eso se miraba que era artesanía lo que ellos habían comprado, porque las estelas se distinguen muchísimo a las que pudiera haber hecho cualquier artesano, por muy bueno que fuera. Lo que yo vi ahí, lo que toqué, eran piedras que usted las tocaba y prácticamente cambiaban de color. Muy parecido a la amatista, usted la tocaba y cambiaba de color por completo. Habían otras que eran de cuarzo, precisamente como esta pulsera, la que he recargado, y muchos de ustedes ya la adquirieron, y si no, pues a este número de teléfono puede usted adquirirla. La he recargado en diferentes portales. Pues con esta piedra de cuarzo era que también habían esas estelas. Era algo que yo nunca había visto en mi vida. Y obviamente estas personas le dijeron de esto al gobierno mexicano, pero lastimosamente el gobierno mexicano, todo lo que tenga que ver con extraterrestres, lo desechan y no quieren hablar absolutamente nada. Entonces eso todavía estaba ahí resguardado. Posteriormente me llaman y me voy a Michoacán. En Michoacán estaban encontrando estelas. La estaban encontrando unos campesinos que básicamente tenían su vida alrededor de un lago. Y uno de ellos, el suscriptor, saludos a Juan, y me dijo, Larín, ¿quieres ver de dónde la sacamos? Y era una belleza lo que estaba viendo. Y claro, empecé a ver cómo es que se metían al lodazal y del lodo empezaban a sacar todas estas estelas. Y ahí era mucho más increíble, porque al menos las que yo pude ver eran alrededor de 20 o 25. Ellos me regalaron 2 de esas. Pero en esas estelas contaba también una historia de la humanidad, pero una historia muy diferente a la que nosotros conocemos.
es que ahí se narraba la historia de la humanidad, pero que empezó en el agua, con una organización, con unos seres que eran muy parecidos a sirenas y tritones, pero que tampoco lo eran. Pero narraba una especie de historia de la humanidad acuática y cómo ellos surgieron hasta la tierra. Eso es lo que pude ver en ese lago de Michoacán. Luego viajé en el mismo mes, en los mismos días, hacia Tijuana y pude ver lo mismo, que al parecer la tierra estaba queriendo hablar, que la tierra estaba queriendo dar a conocer otra historia. Lastimosamente, siempre hay personas que quieren ganarse la vida intentando hacer réplicas, que tienen todo su derecho los artesanos, que muy buenos son y muy mal pagados son al mismo tiempo. Pero empezaban a salir muchas cosas, artesanías que hacían la gente, los campesinos, porque vieron que eso se estaba vendiendo. Pero hay una gran diferencia entre esas artesanías y esas que se encuentran en Tijuana. Pero en Tijuana va mucho más allá, porque en Tijuana es un terreno, en donde esta persona que era propietaria de este terreno me dijo: Larín, señala un lugar, el que vos querás, y ahí vamos a acabar. Ok, le digo, está bien. Caminé como unos 5 metros de donde yo estaba y le dije: aquí. Me dijo: toma, y me dio la pala. Al pasar 3 metros, me di cuenta que empezaban a salir estas piedras. Y yo dije: bueno, probablemente pues este señor ya las ha enterrado en este lugar. Empecé a caminar porque él tenía muchas hectáreas de tierra. Empecé a caminar como 5 o 6 minutos y después dije: aquí. Levanté y ahí habían estas piedras extraterrestres. Como le digo, todo eso lo tengo documentado, pero en este teléfono. Con el pasar del tiempo me encuentro con un amigo de esas piezas del rompecabezas de una historia. Este amigo se llama Arturo. Arqueología Extraterrestre se denomina su grupo. Y lo escucho por primera vez cuando un amigo me comenta de que han encontrado un túnel espectacular. Yo no me lo creía, si le voy a ser muy sincero, cuando vi las primeras imágenes no lo creía. Pero después fui, en este caso, a Tecate. Y en Tecate vi por primera vez estas piezas. Le voy a dejar aquí este reportaje y usted disfrútelo, y cuando lo terminemos regresamos aquí en el estudio. Ponga atención cada una de las piezas que usted verá a continuación. Trabajo de ustedes. Mira, nosotros nos dedicamos a hacer búsqueda y exploraciones, expediciones extraterrestres. Son búsquedas exoarqueológicas y traemos parte de lo que traemos aquí, de lo que hemos encontrado, y para enseñarle a la gente que efectivamente todo esto existe. ¿Hace cuántos años se dedican a esto? 8 años. 8 años. ¿Cuál fue la primera que ustedes encontraron? Bueno, una de las primeras que encontramos no la traemos porque pesa aproximadamente 800 kilos. Es una pieza bastante pesada, entonces estamos hablando, la transportación, la maniobra es muy complicado, pero todas estas tienen 4 o 5 años que las hemos conservado y otras recientemente, lo último 2 meses. ¿Cómo fue la historia de esto? Es decir, hay una historia, alguien que la encuentra porque sucedió que se desbordó un río, se secó un río. ¿Cómo es la historia de la primera? Sí, fíjate que primero a mí me ha gustado siempre investigar sobre todo lo extraterrestre, alienígenas, el conocimiento prohibido. Todo esto me ha gustado. Posteriormente me acerqué con unos amigos de Hidalgo, donde ellos encontraron en parte de diferentes partes de Tula, encontraron varios objetos, piezas
con evidencia extraterrestre. ¿Cómo las encontraron? En sus mismas parcelas, en el campo, en cerros, haciendo aventuras de jóvenes, de secundaria, yéndose de pinta. Empezaron así a encontrar algunas. Posteriormente le fuimos dando seriedad y ahora hacemos expediciones. La primera que tú encontraste y tuviste, ¿qué fue lo primero que te dijo? Te dijo, oye güey, yo tengo unas piezas acá, ¿cómo fue? Sí, me enseñó una simulación, un tipo chacmol, esa vez. Este chavo me habla y me dice, hey, tengo aquí unas piezas extraterrestres. Yo, ¿cómo extraterrestres? No, sí, que mira, que ven a verlas. Y ya cuando fui a verlas eran impresionantes, era un chacmol, pero en forma como de felino. Posteriormente encontramos una alhaja que tiene un sacerdote, de un sacerdote, porque trae un penacho, trae figuras que también son relacionadas con gárgolas, con extraterrestres. Del lado trasero trae un dios sirio que trae la bolsa, cabeza de ave y con una piña. Es una pieza de 2 metros. Perfecto. Sí. Y cuando él te cuenta de esto, supongo que fuiste un poco escéptico, decir, nah, llévame donde está, o le creíste de a golpe. No, pues le creí de primero como si fuera una artesanía, pero ya al verlas detalladamente es imposible que un artesano tenga ese conocimiento de astrología, de simbología, de todo lo que está plasmado en las piedras, Marcelo. Perfecto. Una de las que a mí me ha llamado la atención es este sarcófago que nosotros tenemos en pantalla. Explícame cómo la historia de este sarcófago. Este sarcófago es uno de los amigos que aquí hacemos las expediciones. Él lo encuentra en una de sus parcelas, ahí pegado a una zona, una zona arqueológica que está en Hidalgo. Él, al estar arando la tierra, es una profundidad de 40 centímetros, Marcelo. No está mucho. Bueno, en las expediciones ya usamos la tecnología más sofisticada que hay, pero también en las parcelas, en las milpas, la gente cuando está arando la tierra, salen estas piezas al aflojar la tierra, emergen de la tierra. Pero no había ningún ser adentro. No, nada de eso, nada más era el puro sarcófago. Ahorita en el traslado, desgraciadamente, la pieza que viene adentro se quebró en el traslado. Por ese motivo no traemos pero este es un bastón, un cetro que trae la pieza misma y también trae alusión extraterrestre. ¿Cuánto mide el sarcófago? Es aproximadamente 1 metro. 1 metro, mire. Un metro casi 20. Como los alien gris, sí, ¿verdad? Sí. Está bien espectacular y veo que está como en una pose egipcia. Sí, en una pose egipcia, como las representaciones de Isis, de Osiris, que son los ¿Cuál ha sido la pieza que para a ti te ha impresionado más? ¿En qué tipo a qué te refieres? ¿Impresionado en energía, en la simbología que tiene? En la forma. Okay, a mí me llama mucho la atención. La tabla que está en el centro es una tabla donde está mostrando la evidencia de estos seres y mostrando inteligencia y la manipulación de la genética, de la magia, la transformación y la conexión también con lo espiritual, porque del otro lado tiene una figura, mira. Y pesa mucho. Sí. Tú al echarle la luminiscencia ultravioleta, la luz morada, se activan como unos protones en la piedra. La piedra es una piedra que es calcita. Estas piedras, Marcelo, ya han sido investigadas. Aproximadamente de 5.500 a 9.000 años tienen. Impresionante. Y tiene jeroglífico egipcio, creo yo, ¿verdad? ¿Le puedes dar vuelta para verla? Ay, aquí la tenemos. ¿Estas fueron encontradas? Sí, todo esto lo hemos encontrado nosotros. Todo. Impresionante, ¿verdad? Y estos aliens, por lo que veo, tienen también alas de ángeles. Sí, a final de cuentas, pues, todos estos hay como buenos y hay malos.
con conocimiento para bien y conocimiento para mal, seres de luz, seres de oscuridad, pues hay de todo como ahorita nosotros. Perfecto. Prácticamente tenemos genética de todos ellos. También he visto que hay uno que aparece la Virgen, ¿verdad? La Virgen de la Guadalupe. Aquí No, pero las he visto que han salido. Sí, hay representaciones como tal de la Virgen, no, yo no puedo decir que es la Virgen, ¿no? Pero pues hay similitud, por ejemplo, tú ves seres como en astronauta, seres cuerpo animal, cuerpo humano, digamos, nos vamos, si lo buscas por el lado de la Biblia y checas el Génesis, donde dice capítulo 6, versículo 4, donde dice los ángeles caídos bajan y le engendran hijos a las hijas del hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Es cuando surgen todas este tipo de razas y son los que, pues como los buenos, los malos, es una representación de Horus, Anubis, Ra, de Set, y parte de ellos pues están aquí también. Estos vasos son unos vasos con representaciones egipcios. Entonces, el enigma de nosotros es la conexión de egipcios con toltecas y extraterrestres en Mesoamérica. Perfecto. Sí, Marcelo. Dale, mi brother. Mucho gusto conocerte y espero que nos volvamos a ver. Sí, gracias. Nos vemos en marzo. Nos vemos en marzo. Sí. Allá daré un congreso y bueno, ya están invitados los amigos de arqueología extraterrestre. Impresionante, ¿verdad? A mí eso me alucinó. Cuando veía esos ataúdes que había. Y escuche, porque recientemente lo que ha encontrado nuestro amigo Arturo le va a volar la cabeza. Empieza este túnel. Y este túnel tiene grabados extraterrestres. Yo he tenido la oportunidad de ver imágenes de primera mano, imágenes que muy pocas personas han visto, porque de aquí va a salir un documental. Están raspando y hay alienígenas en todo el túnel. Recuerdo que le dije a nuestro amigo Arturo, le digo, Arturo, lo que ahí hay es una pirámide y es muy probable que no sea una pirámide común, sino que sea una pirámide que está invertida. Las pirámides normalmente están con el pico hacia arriba, pero esta probablemente esté con el pico hacia abajo. Y a medida van entrando, se van encontrando diferentes imágenes, como estas que le estoy mostrando en este momento, que son imágenes que ya te vuelan la cabeza. Son imágenes que te dejan ver que ahí está sucediendo algo. Algo que no es ya de este mundo. Un huevo extraterrestre, que es como el que usted está viendo, con unos grabados, unos túneles impresionantes, con seres con alas, el ojo de Horus, cráneos alienígenas, como también habían cráneos que son de animales. Pero hay cosas demasiado impresionantes, artesanías también. Hasta hoy no se sabe directamente quiénes son, quiénes construyeron este túnel. Lo único que puedo decirle que quien lo construyó tenía conocimientos superiores al rango normal, porque haber hecho un túnel como el que tiene y que encontró nuestro amigo Arturo es algo, mi hermano, que puedo adelantarme en decirle que solo quizá un elegido
es el que los pudo haber descubierto. Estas imágenes son muy impresionantes. Ahora, le hago a usted una pregunta. ¿Cree usted que esto es posible o no es posible? En el mundo estamos viviendo una nueva época, una nueva etapa de divulgación. Tanto aquellos que hemos tenido contacto directo con extraterrestres como oficiales desde la política que ya hablan de ellos. Pero obviamente el planeta está haciendo su aporte y está levantando la capa protectora que probablemente habían puesto muchos de la cabal, muchos Illuminati. Pero hoy están empezando a salir. Y esto es como un incendio que ya no se va a poder detener. La historia que cuentan estas estelas es de lo más fascinante. Para mí, lo que cuentan las estelas, sin tomar en cuenta los hallazgos de Arturo, que los vamos a ver también a continuación, es algo impresionante, porque el mundo fue habitado en el agua. Y del agua, del reino del agua, empezaron a salir hacia la tierra. Fíjese usted cómo el dios Anunnaki, que se llama Oannes, que es como un pez. La historia cuenta que él viene del agua. Y del agua se posa en la tierra y es él el que comienza a enseñar qué es y cómo tener una civilización. Es él el que comienza a civilizar. Y la historia cuenta que él era el rey de la civilización acuática. Esto te estoy hablando de una historia de más de 10.000 años. Imagínate vos que acaba de salir recientemente, 2017, no es mucho tiempo, estas historias que estaban bajo tierra. Esa conexión entre lo que decía en la antigua Sumeria los Anunnakis y lo que estaban diciendo esta civilización extraterrestre que estaba ahí, escondida en los lagos de Michoacán, en Puebla, en Tijuana y por supuesto que hay otros lugares más, por supuesto. Si un día logro sacar la información de acá, le voy a mostrar un video de una estela. Esta estela está en Tijuana. Cuando llego y veo este lugar de esta finca que te hablé, el dueño de esta finca me muestra una estela que encontró. Una estela que era delgada, pero tenía unos grabados muy impresionantes. Pero el metal de esta estela, en comparación a lo demás, ¿sabe qué? Se podía doblar como un papel. Entonces, vos doblabas todo como un papel y esto regresaba a su estado normal. Pero, en el caso de México, ¿son los únicos que han sacado estas estelas? La respuesta es no. En el pasado, en Ecuador, el padre Crispi, él recibió de los nativos que venían de las profundidades de la cueva de los Tallos muchas estelas con grabados inexplicables. ¿Y en dónde tenían y venían esas estelas? De lo profundo de la tierra. Es decir, la tierra comenzó a hablar. Lastimosamente, cuando muere el padre Crespi, le roban por completo todo. Pero la madre tierra está empezando a sacar información. Y le voy a adelantar algo. Que en estas expediciones han encontrado ya sarcófagos con extraterrestres adentro. Extraterrestres de la tipología de los grises y un insectoide. Al menos eso es lo que yo he podido atestiguar. Y esto no ha sido hace mucho. Yo tuve acceso a estos videos en el mes de noviembre.
y me impresionó mucho. Porque lo que el mundo va a ver será algo irrefutable. Imagínese usted un insectoide, un mantis, como un saltamontes, pero de 2 metros y está así. Así totalmente con los ojitos cerrados. El sarcófago que vi es bastante alargado. Por lo menos esa cosa debió de haber medido unos 4 metros. Pero ya está y está en buenas manos. Probablemente este año sea divulgado ese video. Y bueno, aquí te dejo este programa. ¿Qué te ha parecido? Déjame abajo tu opinión y de qué otro tema te gustaría que habláramos. Y bueno, familia, los invito a todos ustedes a que nos veamos en la conferencia que daré el 24 de marzo en Ciudad de México. Se llamará Seleccionados por Extraterrestres. Es una conferencia impresionante. Y el 30 de marzo nos vemos en Los Ángeles, California. No se pueden perder esas conferencias que voy a dar. Y para los que quieren consultorías personalizadas, también voy a estar dándolas tanto en México como en Los Ángeles. Así que si usted quiere una consultoría con Marcelo Larín, ya sabe dónde llamar a los números de teléfono que habían estado en pantalla. Familia, se les quiere y de gratis. Hasta pronto.